Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 9 de julio de 2020 y esto es La Contracrónica. Un peculiar escándalo agita las aguas de la política española desde hace ya cosa de un par de semanas. Se le ha dado en llamar a este escándalo el caso Dina, en referencia a Dina Busselham, que es la antigua asesora de Pablo Iglesias en el Parlamento Europeo, de esto hace ya unos cuantos años, y hoy es directora de un periódico muy cercano a Podemos, que se llama La Última Hora y que nació hace solo cosa de un par de meses. El asunto a caballo entre la sección de sucesos, la crónica rosa y el periodismo de investigación, que de todo esto tiene un poquito, estalló en el mes de mayo y ha ido ganando volumen conforme avanzaban las semanas. Es un caso algo enrevesado ya de por sí, que traté de explicaros en una contravía de hace aproximadamente una semana. Pero a pesar de que ya era enrevesado en origen, no ha hecho más que complicarse a raíz de los ataques que el propio Pablo Iglesias y otros líderes de la formación morada han hecho en los últimos días a los medios que informan sobre él. En el mes de mayo le tocaron los ataques a los jueces, ahora les tocan a los periodistas. Su socio de gobierno, que es Pedro Sánchez, se ha puesto de perfil con este tema, lo cual también era bastante previsible, dejando que acribillen a Pablo Iglesias mientras él se aparta de la primera línea, por primera vez en 4 meses. Así que esta historia del caso Dina Busselham, Pedro Sánchez la agradece por partida doble. En principio, por ahora, no le está tocando, ya veremos el día de mañana si Iglesias, por las circunstancias que sea, especialmente las judiciales, tiene que dimitir. Pero bueno, la actitud bronca de Iglesias no hace ningún favor a ambos, ni a Pablo Iglesias en sí mismo, ni a Pedro Sánchez. ¿Por qué? Pues porque ambos están embarcados en la misma chalupa y en una chalupa con aviso de mar gruesa, que es lo que viene, especialmente en la parte económica. Pocas veces un vicepresidente de gobierno ha mostrado tanta debilidad, y en política como en los toros. La debilidad es preludio inevitable del abucheo, eso los taurinos bien lo saben, abucheo en los tendidos, y quizá de la cornada. Muy felices se las veía Pablo Iglesias hace solo mes y medio. La crisis del coronavirus y todo su desgaste, o el desgaste político que está ocasionando, no la estaba pagando él, se estaba cebando con Pedro Sánchez. Era un tanto curioso, pero no tanto si tenemos en cuenta que es un gobierno de coalición y la presidencia de ese gobierno de coalición la tiene el Partido Socialista, no Podemos. Por lo tanto, puestos a señalar con el dedo por los problemas que hubiese en la gestión de esta crisis, de la sanitaria especialmente, hubo unos cuantos, esto no hace falta ni que os lo recuerden. Bien, pues esos dedos iban a señalar a Pedro Sánchez y no tanto a Pablo Iglesias, aunque también señalaron a Pablo Iglesias durante esos días o esos meses, pero sobre todo a Pedro Sánchez, que a fin de cuentas es el presidente del gobierno y por lo tanto quien se tiene que llevar los palos. Era la cara visible que aparecía caricaturizada, la cara de Pedro Sánchez, quiero decir, en la propaganda callejera, que tanto abundó pues allá por los meses, especialmente el mes de mayo. Entre tanto, Iglesias y sus ministros, que son un total de 4, tomaban la iniciativa y se hacían con las riendas del gobierno. No es que se hayan hecho completamente con las riendas del gobierno, pero en algunos puntos sí que lo hicieron. De hecho, a principios de junio, cuando estaba Pedro Sánchez en su punto más bajo, cuando estaban ya terminando estábamos en plena desescalada y se iban terminando las cuarentenas, era Pablo Iglesias el que llevaba en aquel momento, finales de mayo, principios de junio, la voz cantante dentro del Ejecutivo. Sucedió entonces, estoy hablando de finales del mes de mayo, algo completamente inesperado. Un juez de la Audiencia Nacional, que se llama Manuel García Castellón, es un juez ya con bastantes años de ejercicio, un hombre que lleva muchos años en la judicatura, llamó a declarar a Dina Busselham. Dina Busselham, por si no la conocéis, si habéis visto a Contravía, en la que hice el otro día, este espacio que tengo un poco satírico por YouTube, pues no le hace falta presentación. Si no lo habéis visto, pues os lo digo ya, es una antigua asesora de Pablo Iglesias, fue asesora suya en el Parlamento Europeo cuando Pablo Iglesias fue eurodiputado. Esto fue hace ya un montón de años, hace 6 años exactamente, en el año 2014. Luego ya Pablo Iglesias resultó elegido diputado nacional en España a finales de 2015, en diciembre, y desde entonces, pues la verdad, si os soy sincero, no sé muy bien
que es lo que ha estado haciendo Dina Busselham. Creo que volvió a España, ella es de origen marroquí, de cualquier manera fue, según parece, alumna de Pablo Iglesias en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid, bueno, un poco el germen de todo lo que es hoy Podemos, y creo que ha trabajado para la administración, en algunas administraciones lógicamente de Podemos, hasta que ha vuelto a reaparecer a raíz de un nuevo periódico creado hace cosa de 2 meses, como os decía antes, llamado laultimahora.es. Podéis echarle un vistazo a este periódico, es un periódico, podríamos denominarlo como muy casero de Podemos, tiene una información, básicamente es promoción continua del propio Podemos y ataque, sobre todo ataque a los que osan criticar a Podemos. Bien, pues esta mujer es la directora. No la han llamado a declarar por ser directora de La Última Hora, ni mucho menos, sino a cuenta del robo de su teléfono móvil hace ya casi 5 años. A esta mujer le robaron el teléfono móvil en el año 2015, en noviembre de 2015, cuando estaba en un IKEA, en el de Alcorcón concretamente. Bien, pues del móvil se lo robaron, lo denunció en la comisaría de policía y la cosa quedó ahí. De hecho, del móvil ya nadie se acordaba. Es un móvil, pues, de quién quiere hoy un teléfono móvil del año 2015, pero sí nos acordábamos todos o casi todos de la tarjeta de memoria que iba dentro de ese móvil, una tarjeta de 32 gigabytes que había en su interior y que tenía información un tanto comprometida. Esa tarjeta protagonizó un pequeño escándalo en el verano de 2016 cuando aparecieron en prensa unas capturas de pantalla extraídas de esa tarjeta, lógicamente, que comprometían a Pablo Iglesias. Estas capturas fueron muy comentadas, de esto hace ya 4 años, sí, porque además recuerdo que fue en julio de 2016, justo después de las elecciones, las segundas elecciones. Las primeras fueron en diciembre de 2015, las segundas en junio, 26 de junio del año 2016. Pues poco después aparecieron en un diario de Madrid llamado OK Diario unas capturas que eran, bueno, políticamente no tenían ningún valor, pero sí desde el punto de vista de imagen. Eran unas capturas de un grupo de Telegram, el grupo privado de Telegram que compartía Pablo Iglesias con otros mandatarios de Podemos, pues unos meses antes, en el que hablaban de manera no muy decorosa, la verdad, de una periodista famosa en España llamada Mariló Montero. Bueno, la cosa se quedó ahí. Y la frase que permaneció hasta el día presente es la de la azotaría hasta que sangrase, y siempre, pues incluso 4 años después, se seguían haciendo bromas, se siguen de hecho haciendo bromas con aquello. Bien, el asunto quedó ahí, en el verano de 2016, la frase se siguió diciendo, pero quedó ahí hasta que la justicia se interesó por otra persona que nada tenía que ver con Dina Busselham. Es decir, que la justicia siguió su inexorable curso. No tanto para encontrar el teléfono móvil robado de Dina Busselham, que estas cosas, estos delitos menores no pasan a la Audiencia Nacional, sino para investigar otro tema, que en principio nada tenía que ver con ello. Luego nos fuimos enterando que algo sí tenía que ver. Pensábamos que tenía que ver de una manera y al parecer tiene que ver de otra. Año y medio después de la publicación de estas capturas, estoy hablando del año noviembre de 2017, fue detenido un excomisario llamado José Manuel Villarejo, un tipo también bastante famoso en España por sus manejos. Bueno, este fue detenido en el marco de una operación que iba contra la corrupción policial. A este hombre le han acusado de todo, menos de matar a Manolete, pues casi de todo lo malo. Y en el centro de esta operación se encontraba el propio José Manuel Villarejo por, en fin, una cantidad de turbios manejos que no vienen al caso ahora, pero que en una de las partes de todo este caso gigantesco de Villarejo, la operación Tándem, es como se llama formalmente, aparecía la historia esta del móvil de Dina Busselham. Este policía, o antiguo policía, está hoy en prisión. No ha sido juzgado todavía, está en prisión preventiva, pero bueno, el hecho es que en aquel momento desde Podemos no tardaron en cargar sobre los hombres de Villarejo. Cargar sobre ellos, bueno, diciendo que eran las cloacas del Estado y que las cloacas del Estado, que ya de por sí es algo, cualquier cosa que lleve la palabra cloaca delante, ya es algo censurable, pues que esas cloacas estaban cebando contra ellos. Es decir, cargaron sobre Villarejo el robo del móvil de Dina Busselham y la posterior filtración de las capturas de pantalla, esas capturas tan comprometidas que os decía antes. Bien, sobre esta presunción, Iglesias montó una campaña victimista. A esto no hay que irse a 2016, hay que irse al año pasado, al año 2017.
2019, esta campaña alcanzó su punto álgido en las elecciones de abril de 2019. Recordad, el año pasado también tuvimos dos citas electorales, una fue el 28 de abril y luego otra ya posteriormente el 10 de mayo. A la del 28 de abril, Podemos se presentaba un poquito debilitado, bueno, un poquito bastante, y necesitaban algo de alpiste, que echar a sus potenciales votantes y a sus militantes. Es decir, ya que no podían prometerles el cielo, pues al menos les venían a sensibilizar con el hecho de que el Deep State, lo más profundo y malo del Estado español, estaba detrás de ellos. Y sacaban como prueba, y aportaban como prueba, esto de Villarejo, del móvil de Dina Busselham, la publicación de estas, previa filtración obviamente, de estas imágenes. Bien, la historia era muy fácil de entender, no hay más que ir a la prensa, acusaba así literalmente a las cloacas del Estado de maniobrar de manera artera para que Podemos no llegase nunca al gobierno. Esto es un mensaje que lo repitió de muchas maneras, todas las posibles. El sistema, así entre comillas, jamás nos dejará gobernar, y para ello pues tienen comisionado el sistema. Aún es lo bueno de meterse con el sistema, no tienes que ponerle nombres ni apellidos, cualquiera puede ser el sistema. Entonces, el sistema estaba conjurado para evitar que estos tipos gobernasen. El hecho es que, si esto lo decían en abril, mayo del año 2019, es que un año y medio después, tan pronto como en enero, sí, es cuando tomaron posesión, de 2020, estaban gobernando. Así que lo que se ha encontrado Iglesias y el propio Podemos se han encontrado frente a su propia intoxicación informativa. No había ningún tipo de Deep State impidiendo que ellos gobernasen, y en el caso de haberlo, desde luego es un Deep State un poco de andar por casa porque no lo ha conseguido. Lo cierto es que desconocemos si Villarejo robó el teléfono móvil de Dina Busselham, pero sí sabemos que la tarjeta fue entregada en perfecto estado a Pablo Iglesias por el editor del Grupo Z, y le fue entregada muy rápido. El móvil fue robado en el mes de noviembre de 2015, en el mes de enero de 2016, Antonio Asensio, dueño del Grupo Z y editor del mismo. El Grupo Z, a los que no lo sepáis, es un grupo de medios muy importante en España, ya con mucha historia. Bueno, pues este hombre, Antonio Asensio, en persona, le entregó la tarjeta a Pablo Iglesias. Pablo Iglesias vio el contenido de la tarjeta y, en lugar de dárselo a su propietaria, que es Dina Busselham, a la que entiendo yo que tendría localizable fácilmente, no se había mudado a la luna ni nada por el estilo, no se lo devolvió, la retuvo en su poder un número indeterminado de meses. Y luego, ya posteriormente, desde luego mucho más tiempo después, posteriormente a la filtración de aquellas imágenes, se la devolvió. Se la devolvió, pero no de la misma manera en que la había recibido, sino que se la devolvió tan dañada que ni la policía científica de la Policía Nacional, ha conseguido acceder a sus datos. Bien, esto es uno de los orígenes de todo el problema. Si esta tarjeta le llegó en perfecto estado y él se la dio a su dueña un tiempo después, destruida por dentro, por fuera se puede ver, obra en poder del juzgado, significa que alguien, y no puede ser otro alguien más que Iglesias, esa tarjeta ha intervenido sobre ella y ha intervenido con intención de destruirla. El hecho es que de todo esto nos hemos enterado después, en función de las diligencias del propio juez García Castellón, conforme iba avanzando, sobre todo a lo largo del mes de mayo, y ya también en junio, fuimos viendo que lo que parecía bastante claro no lo era tanto. De hecho, el propio Iglesias se había presentado el año anterior, en plena campaña de victimización, se había presentado como perjudicado por Villarejo. Y claro, ahora se encuentra sobre el filo de la navaja porque no ha dado una explicación, de ningún tipo además, de por qué recibió una tarjeta de memoria en perfecto estado y la entregó inutilizada. Lo que sí ha dado es una explicación no muy convincente de por qué tardó tanto en darla, en devolvérsela a su propietaria. Vino a decir, esto fue la semana pasada, que era para protegerla. No sé, a mí si me roban el teléfono, mi teléfono no lleva tarjeta dentro, pero si me roban el teléfono y a cualquiera de vosotros os lo entregan, el ladrón o cualquier otro, lo que os pido es que me lo devolváis lo antes posible, es decir, que no esperéis 6 meses, ni 3, ni 2 años. En serio, no es necesario, no penséis en que esto me va a traumatizar, ni muchísimo menos. Bueno, pues él al parecer lo hizo porque pensaba que no quería someterla a más presión. Esto es lo que ha venido a decir, o lo que ha venido a argumentar para explicar
por qué tardó tanto tiempo en devolver la tarjeta. Lo que no ha explicado todavía es, al menos convincentemente, es por qué la tarjeta está destruida y es completamente imposible acceder a ella. Ya intentó acceder a ella, no ya la policía científica, que esa es la última en llegar, sino la propia Dina Busselham, que llegó a enviar esta tarjeta al Reino Unido a una empresa especializada que tiene la sede en Gales para recuperar sus datos, que entiendo que aparte de capturas de pantalla pues habría otro tipo de cosas. En fin, todos tenemos en el teléfono cosas privadas, fotografías, canciones, fotos de nuestro sobrino y cosas así, a la agenda de teléfonos. Teléfono hoy es pues como casi el bolso de las mujeres, que uno mete la mano y puede encontrar casi cualquier cosa. Fotos de hace 7 años, del primer teléfono de estos que tuvimos y que ha ido pasando desde entonces y ahí se ha quedado, y al cabo de pues eso, de los 7 años volvemos a ver aquella foto de las vacaciones en Mallorca y no nos lo terminamos de creer. Caray, qué buen aspecto tenía. No buen aspecto, es que era 7 años más joven. Bueno, el hecho es que si él no consigue dar una explicación, y esta sí que tiene que ser convincente, de por qué la tarjeta está destruida, podría llegar a ser imputado por destrucción de pruebas. Es un delito no especialmente grave, pero bueno, es un delito. Está tipificado en el Código Penal y es, por supuesto, por descontadísimo, es un delito del todo incompatible con la vicepresidencia del gobierno, que es la que ostenta ahora mismo Pablo Iglesias. Dudaría que incluso que fuese compatible con el hecho mismo de que sea diputado, es decir, un diputado imputado y no digamos ya condenado por destrucción de pruebas, no creo que esté en la mejor de las posiciones para ser diputado, pero bueno, para ser vicepresidente del gobierno de ninguna manera, porque este caso no dejaría de ser un asunto menor. Asuntillo, ya os he dicho que oscila entre la crónica rosa, la crónica de sucesos por aquello del robo del teléfono en el IKEA, el tema del periodismo de investigación, y esto lo hemos comprobado muy mucho a lo largo del último mes, tanto El Mundo como El Confidencial han ido aportando nuevas pruebas y nuevas informaciones. Al final lo han convertido un poco en casi una telenovela. El hecho es que si esto no fuese Pablo Iglesias, no estuviese donde está, en la vicepresidencia del gobierno, pues sería un asunto importante que nos llamaría la atención, pero no sería tan importante. Los medios, de hecho, han mostrado tanto interés en este asunto porque afecta al vicepresidente. De lo contrario, de seguir siendo Pablo Iglesias un diputado, en este caso pues el líder del cuarto partido en el Congreso de los Diputados, el primero es el PSOE, el segundo el PP, el tercero es Vox y el cuarto es Podemos, es decir, que tampoco es que sea ni siquiera el primer partido del país. Bueno, pues en el caso de que fuese así, pues esto no hubiese llegado tan lejos. Bueno, hubiera habido en ciertos periódicos más críticos con Podemos, le hubiesen dado pues todo el aire que hubiesen podido, lo cual es perfectamente lógico y normal, pero no hubiese pasado de allí. Los periódicos simplemente hacen su trabajo y tratan de jerarquizar la información. No es lo mismo que el presidente del gobierno le robe un caramelo a un niño que le robe un caramelo a un niño un concejal de un pueblo de 10.000 habitantes. Yo creo que eso lo entendemos todos. Vamos, es de primero de periodismo. Esto lo de un perro muerde a un hombre y un hombre muerde a un perro. Bueno, en las noticias hay jerarquías. Cualquier noticia protagonizada por el vicepresidente del gobierno automáticamente pasa a ser asunto de portada. Bien, ese es el trabajo de los periodistas, del Mundo, del Confidencial o de cualquier periódico. También el mío, que soy periodista. Iglesias debería hacer el suyo. Y el suyo empieza por observar el decoro del que le obliga al cargo, el cargo que desempeña desde hace 6 meses, dejando, por un lado, que el juez prosiga con la investigación del caso y no lo obstaculicen, y que los periodistas prosigan informando de las evoluciones del mismo, es decir, del caso. Pero está haciendo todo lo contrario. En esto, lo cierto, y sería cínico decir lo contrario, no es la primera vez que sucede algo así. Es decir, cada vez que un juez dictamina algo contra los intereses de Podemos, se forma una baraúnda de padre muy señor mío en las redes sociales que siempre es alimentada, viene además de una manera automática. Parece que les dan como a los atletas el pistoletazo de salida. Automáticamente pegan el pistoletazo y empieza a armarse en las redes sociales. Están todos los cabecillas del partido y lo animan incluso. Algunos, de hecho, con especial entrega, como es el caso de Pablo Echenique, que siempre trata de ir un poco más allá, poniéndose a sí mismo en evidencia y ya de paso obligándonos a sonrojarnos por él, ya que en su frenesí partidista es incapaz de hacerlo él mismo.
esto es por parafrasear a Groucho Marx. Permítame que me sonroje por usted. Bueno, pues con Pablo Echenique no sé si os sucede a vosotros, pero a mí me sucede bastante a menudo. Bien, pues esto que sucede con los jueces, en el mes de mayo, cuando empezó esta historia, llegaron a hablar de neogolpismo. Simplemente porque un juez de la Audiencia Nacional estaba haciendo su trabajo de la manera más eficiente posible. Bien, pues esto, lo mismo o algo muy parecido, sucede con los periodistas. Podemos nunca encajó bien las críticas. Esta es la verdad. Y ahí está el histórico para comprobarlo. Ni siquiera las críticas suaves y bien argumentadas. En general no le sientan bien ningún tipo de críticas. Para ellos esto es una guerra, o lo más parecido a una guerra. De hecho, utilizan mucho el término, no tanto guerra, que suena así como con mayúsculas, sino que les encanta la palabra guerrilla. Bueno, llamémoslo guerra o guerrilla. El hecho es que para ellos todo esto, la política en sí, es una guerra. Y la cosa va, como las guerras, evidentemente, o estás conmigo o estás contra mí. No se puede estar, o estás en una trinchera o estás en la otra. No se puede estar en el medio. Imaginaos, qué sé yo, en la batalla de Verdún, ¿no? Están los alemanes en un lado, los franceses en el otro, y alguien en el medio con una bandera blanca. No hay posibilidad. Pues lo mismo sucede. Ellos entienden, no es así. Evidentemente esto no es una guerra ni una guerrilla. Es un país democrático funcionando como un país democrático, pero ellos lo entienden así. Bien, con ese planteamiento de partida, pues es fácil que, a excepción de los activistas más apasionados, que también los hay, en la prensa quiero decir, pues todos los demás periodistas sean vistos como enemigos del partido y especialmente como enemigos de su jefe. En una formación con un hiperliderazgo tan acusado como Podemos, no hay distinción entre Iglesias y el partido. Y yo creo que a estas alturas, después de 5 años, 6 que ha cumplido Podemos este año, pues, y después de todos los sucesivos vistalegres, creo que ya sí que no hay ninguna diferencia entre el partido y su líder, el líder y su partido. Es decir, todo es lo mismo. Y cualquier crítica hacia el partido o hacia el líder, que ya digo, vienen a ser lo mismo, se considera algo así como una declaración de guerra. En el caso de Dina Busselham, la crítica yo creo que es obligada, porque hay dos elementos que no han quedado del todo claros, o que no han quedado nada claros. El primero es quién destruyó la tarjeta, como he dicho antes. Ya está. ¿Y esto quién destruyó y con qué objeto? Pues sobre todo, ¿quién destruyó la tarjeta? ¿Por qué recibió una tarjeta en perfecto estado y se la entregó a su propietaria completamente dañada? Y el segundo es por qué Iglesias se aprovechó de este caso para montar una campaña electoral, o como motor para una campaña electoral. Bien, eso mismo es lo que está cuestionando la prensa. No hay nada personal en el asunto. Yo desde luego no lo tengo y estoy convencido que ni Vicente Vallés, ni nadie en el mundo o en cualquier otro periódico tienen nada personal en el asunto. Pablo Iglesias es vicepresidente del gobierno, como decía antes. Y, bien, una de las labores y de las funciones de los periodistas es fiscalizar al poder. Entre las funciones de los políticos no figura la de fiscalizar a la prensa, que es uno de los pilares de cualquier democracia. Es por ello que no se debe nunca naturalizar, ponedle comillas, por favor, naturalizar el insulto hacia los periodistas, tal y como reclamaba el propio Iglesias hace solo 2 días. Nadie debería ser insultado, en general, nadie debería ser insultado, pero mucho menos en el ejercicio de su trabajo, como es el caso de los periodistas. El de Vicente Vallés, el caso del trabajo de Vicente Vallés, que ha sido el objeto de la peor campaña. Este es un periodista de Antena 3 Televisión, que ha sido objeto de un linchamiento antológico, azuzado por la cúpula de Podemos. Bien, pues el trabajo de este hombre consiste en preguntar, entre otras muchas cosas, en preguntar al vicepresidente del gobierno lo que muchos ciudadanos querrían preguntarle si le tuviesen delante. La labor de periodista muchas veces es eso, especialmente cuando haces una entrevista. Tengo delante a alguien poderoso y le voy a preguntar lo que muchos quisieran preguntarle. Yo estoy del lado del pueblo, no del lado del poderoso. Eso así es como se debería ver este asunto. Bien, eso en Podemos lo saben a la perfección, porque les complacía en extremo cuando la prensa hace unos años se cebaba con Mariano Rajoy y el Partido Popular. Lo celebraban con palmas. Y es normal que lo hiciesen, claro, estaban en aquel entonces en la oposición. Bien, hoy las tornas han cambiado, hoy es Iglesias quien está en el poder y debe asumir que él es el objeto de la crítica, el objeto primordial de la crítica, por más que le pese. Pero yo creo que no nos deberíamos hacer ilusiones. He puesto el deber ser, ahora vamos con el ser. El gobierno del que forma parte tiene mucho de comunidad de intereses puntual.
Sánchez se abrazó a Iglesias, como se abrazó y en las circunstancias en las que se abrazó, que fue el pasado mes de noviembre, básicamente para tapar su fracaso electoral y no tener que volver a repetirlo. Luego ya la pandemia y su gestión desastrosa pues no ha hecho más que complicar las cosas. Vamos, que Iglesias no las tiene todas consigo. Y esto puede explicar esta agresividad del último mes. Las expectativas electorales de su partido son, francamente, muy negativas. Las encuestas le pintan un panorama desolador y aún está por cuantificar el batacazo en las elecciones vascas y gallegas. Se mantiene en el gobierno, cierto es, pero con unas perspectivas muy poco halagüeñas. Bien, pues será este gobierno, del que él es vicepresidente, el encargado de aplicar un ajuste presupuestario de tal magnitud que dejará pequeños a los de Zapatero y Rajoy hace 10 años. Para colmo de males, el caso de Dina Busselham ha ido a estallar en el peor momento. Está contra las cuerdas y se sabe contra las cuerdas. Como un boxeador sonado, reparte mandobles al aire, malgastando una energía y un crédito que va a necesitar en los próximos meses para asuntos más importantes. En fin, creo que para Sánchez esto no es una mala noticia del todo, como os decía al principio. Un Iglesias menguado, peor aún, imputado, es todo lo que necesitaba Sánchez para convertirle en chivo expiatorio de sus propios errores, que han sido unos cuantos. La política es implacable, esto ya lo sabíamos. Y debería saberlo Pablo Iglesias, que desayuna, come, merienda y cena política todos los días. No sé, quizá pensaba que iba a ser siempre martillo, y no, esta vez es yunque, y lo que le queda. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con José Antonio, que pregunta por esto de Podemos y la prensa. Te quería preguntar tu opinión en torno a la polémica suscitada en los últimos días con el ataque vertido por parte de algunos miembros de Podemos a la prensa, sobre todo señalando directamente a periodistas. Todos sabemos que esta gente es experta en desviar la atención de los problemas importantes, pero así todo, ¿no crees que es demasiado peligroso entrar en esa deriva? No hace mucho escuché, no recuerdo a quién decir, que en cualquier democracia es la oposición y la prensa quien ataca o debe atacar al gobierno. En España, por desgracia, vemos como cada vez es más común que el poder lo haga con los otros dos. Y como digo, especialmente preocupante me parece que lo haga con medios de comunicación cuando estos afirman algo que no les gusta, vamos. Entonces, bueno, te quería preguntar tu opinión, si considera legítimo, tal y como dice Pablo Iglesias, que ellos también puedan atacar y criticar a la prensa, y no sé si conoces algún otro ejemplo de países, entre comillas, desarrollados que ocurra esto, más allá de lo que hace Trump de vez en cuando. Pues nada, Fernando, muchas gracias y enhorabuena por tu programa. Un saludo. Bueno, en Podemos hasta la gente de Podemos nunca les gustó demasiado la prensa crítica, esa es la verdad. Creo que fue en 2017, se me olvidó decirlo antes, cuando estaba hablando de este tema. Fue a principios, el mes de febrero o marzo de 2017, cuando la Asociación de la Prensa de Madrid denunció las prácticas de Podemos, las prácticas que tenían ya y que siguen teniendo, de señalar, presionar y acosar a los periodistas que les criticaban. Vamos, de esto hace ya más de 3 años y no ha cambiado nada. Podemos sabe de la importancia de la comunicación, por eso la aprovechó de manera muy intensa y muy bien hecha, por cierto, desde el principio. Caray, desde 2014 son omnipresentes en todos los medios a todas horas. De hecho, tuvieron un idilio con la prensa bastante largo. Claro, duró hasta que llegaron al Parlamento. A partir de ahí empezaron los problemas. Ahora, además de en el Parlamento, pues están en el gobierno, por lo que era previsible que tan pronto como se sintiesen contrariados, y era inevitable que alguna vez se iban a sentir contrariados, pues iban a salir en tromba contra el que les critique. Vamos, que lo llevan en su naturaleza. Pero el hecho de que estén en el gobierno lo hace especialmente grave. La crítica al gobierno es algo connatural a la prensa de un país libre. Así que o aprenden a vivir con ello, o bueno, me da que lo van a pasar muy mal, porque en España no se pueden cerrar periódicos o encarcelar periodistas como en otros países. Si creen que están siendo difamados, pues no tienen más que tomar las pruebas, recuperarlas, recogerlas, ir a su abogado y presentarlo en un juzgado. Algo que, por cierto, Pablo Iglesias ya ha hecho en más de una ocasión. Bien, vamos ahora con Antonio, que pregunta por qué, a pesar de lo que se sabía sobre Podemos y los medios y su agridulce relación con los medios, muchos periodistas seguían sin quererlo ver. Hola Fernando, hace tiempo que me gustaría hacerte una consulta.
Y ahora creo que es un buen momento, ya que la libertad de prensa está en boga de todos por el caso de Dina y la caza que está realizando Podemos contra Vicente Vallés. Bien, lo que me gustaría saber es cuál crees tú que es el motivo por el que la prensa ha blanqueado a Podemos desde sus inicios, la prensa privada, al menos mayoritariamente, cuando hay declaraciones de miembros de Podemos, comenzando por Pablo Iglesias, en las que se muestran en contra de la prensa privada. Pues no te podría decir, Antonio. Es decir, no sé la razón exacta, pero vamos, creo que a Podemos muchos periodistas se le dieron un plus de legitimidad hace unos años. Se pusieron de moda y, bueno, ¿por qué no decirlo? Muchos periodistas se deslumbraron con ellos. La profesión periodística, como supongo que ya sabes, es más bien de izquierdas, hay de todo, como en botica, pero es más bien de izquierdas, tiene un sesgo más hacia la izquierda, no solo en España, esto creo que es en todo el mundo, y en Podemos muchos quisieron ver una izquierda renovada y moderna. Lo que se han encontrado pues es la izquierda radical de toda la vida. Así, mira, de los políticos en general hay que desconfiar, de cualquier partido. Porque, ¿saben? En el momento en que ven amenazados sus intereses, que es el poder y retenerlo, te van a machacar. Pero claro, cuanto más en los extremos están, más hay que desconfiar todavía. En el caso de Podemos hay que decir a su favor que ellos no engañaban a nadie. Desde el principio decían que eso de que exista la prensa privada no les parecía bien y que solo debería haber medios públicos sostenidos con los presupuestos generales del Estado y por lo tanto a sueldo de los políticos. Bien, en su manera de ver el mundo, la prensa debe de ser una prolongación del Parlamento, por eso a todo le ponen lo de el remoquete este de democrático. Es un disparate, evidentemente, ya lo sé, pero bueno, muchos no quisieron entenderlo. Bien, seguimos con Claudio de Buenos Aires, que nos habla de una carta manifiesto que han firmado 150 intelectuales de Estados Unidos contra la intolerancia. Buenas noches, Fernando. Aquí te envío una carta firmada por diversos intelectuales americanos y diversas nacionalidades, en universidades e instituciones educativas de Estados Unidos, haciendo una crítica a todos estos movimientos de Black Lives Matters y reaccionarios que tuvieron protagonismo en los recientes incidentes por lo de George Floyd. Lo más novedoso es que el liberalismo americano hace una autocrítica. Abro comillas. El libre intercambio de información e ideas, el alma de una sociedad liberal, se está volviendo cada vez más restringido. Si bien hemos llegado a esperar esto en la derecha radical, la censura también se está extendiendo más ampliamente en nuestra cultura. Una intolerancia de puntos de vista opuestos, una moda para la vergüenza pública y el ostracismo, y la tendencia a disolver cuestiones políticas complejas en una ceguera moral cegadora. Lo más novedoso es quiénes están entre los firmantes. Está la historiadora Anne Applebaum, la novelista Margaret Atwood, la novelista J.K. Rowling, Francis Fukuyama, Enrique Krause, Drader McCloskey, Winston Marsalis, Steven Pinker, Garry Kasparov, y el que más me sorprendió que está Noam Chomsky. Bueno, se rehabilitó Chomsky. Un chiste. No sé, quiero que me des tu opinión, Fernando, porque me parece un ventarrón de aire fresco esto. Lo leí ayer en el periódico y si te digo la verdad, Claudio, no me llamó la atención. La situación en Estados Unidos es muy grave en este aspecto. Ha llegado ya a un punto en el que no se puede opinar de nada, absolutamente de nada. No importa que la opinión esté bien fundamentada. Ya está, con que vaya contra alguno de los mantras posmodernos, basta. El autor de esa opinión ya puede ir preparándose porque le van a linchar en las redes y en público y es muy posible que se quede sin trabajo.
Mira lo que le ha pasado a Steven Pinker a lo largo de la última semana. Así que muchos que hasta ayer permanecían callados, con la esperanza de que a ellos no les tocasen, pues van viendo que el círculo se cierra y que como se descuiden, la turba caerá sobre ellos. Vamos, que Chomsky haya afirmado esto hay que entenderlo en esa clave. Bien, vamos ahora con Luis, que nos habla de la caída de la bolsa y su posterior repunte durante la pandemia. Hola Fernando, te envío esta noticia de cómo ha caído la bolsa y la gente ha aprovechado a entrar. El tema que parece ser que la gente ha entrado en el momento en el que cayó, que fue por entre marzo y estos meses, como está cayendo, como que ha habido un reparto de las acciones de la gente que es más rica. No ha habido un reparto, por supuesto, sino que la gente ha aprovechado el momento en el que han caído esos precios y ha querido entrar. O sea, y además ha habido un incremento de búsqueda de información de las empresas interesantes para invertir. Por ejemplo, tengo entendido que hasta un broker online está teniendo dificultad con la cantidad de gente que ha entrado o sea, que hay lista de espera para poder entrar. No sé, creo que es un tema bastante interesante de cómo la gente ha entrado en bolsa por culpa o gracias al COVID. No sé, quizá un contracorte no, pero o una contracrónica no, pero podría ser interesante para los escuchantes. Nada, un saludo y sigue dándole duro al programa. Bueno, esto yo creo que se ha debido a dos factores. Por un lado, las caídas brutales del mes de marzo, de las que me hice eco aquí en la contracrónica, vamos, que dejaron auténticas gangas en los parqués. Vamos, cualquiera que tuviese dinero en aquel momento y algo de conocimientos de bolsa podía comprar valores de primera, pero buenísimos, a precios muy, muy rebajados. Así que era imposible resistirse. Eso por un lado. Y luego, por otro, el hecho de que hubiese millones de personas metidas en casa conectadas a Internet. La bolsa no ha padecido cuarentena alguna, ha abierto todos los días. Y hoy para operar en bolsa, como bien sabes, tan solo necesitas una conexión a Internet y una cuenta, nada más. Una cosa y la otra creo que se han juntado y han posibilitado que lo que se presumía como un crack bursátil histórico pues no se haya producido. Bien, pues vamos a terminar ya, vamos con Pizarro, que nos habla del tema del COVID en México, en Guayaquil, bueno, y por extensión en toda Hispanoamérica. Los sanos necesitamos información y medios de protección. Los enfermos necesitan test y medios sanitarios. Y los fallecidos han necesitado acompañamiento y registro. De todo esto ha habido y de todo esto ha faltado. Son muy importantes en una pandemia las instituciones capaces de coordinar estrategias, información y medios, y la sociedad para ayudarnos y reconfortarnos. La COVID-19 es una enfermedad viral y como tal se trata de la relación conflictiva entre el SARS-CoV-19 y tú. Espera lo mejor de la sociedad y de sus instituciones y no esperes nada bueno del virus. Aquí en Guayaquil, protégete con distancia interpersonal, mascarillas e higiene. Y si enfermas, aíslate y lucha por tu salud y tu vida. En este largo calvario aún falta mucho para sentirse seguro, pero ya tenemos herramientas para defendernos. Y resulta que son para evitar el cuerpo a cuerpo con el virus, en un acto de voluntad individual de supervivencia. Mientras esperamos que la tecnología nos salve a todos y esperamos a que las instituciones se aclaren y empiecen a ser más beneficiosas que contraproducentes, tocan decisiones individuales y de supervivencia. Toca salvarse por acciones inteligentes. Como la inteligencia y el instinto de supervivencia no son afines, hay esperanza. Un cordial saludo de Pizarro. Pues queridos amigos, hasta aquí llega la contracrónica de hoy. Mañana, hoy es día 9, mañana sea 10, el día 10 es viernes y por lo tanto hay contrahistoria. Allí os espero. Hasta mañana, amigos.